Gusto recibir, saludar y poder platicar con el licenciado Luis Eduardo Cervantes Granados. Él es director general del ExCom Abogados. Justamente hablamos de leyes, ¿no? ¿Cómo estás, licenciado? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy complacido de estar con ustedes otra vez. Siempre ha sido un gusto estar aquí. Igualmente, bueno, pues vamos a hablar de algo que es importante que pues la gente sepa, ¿no? Hablamos de los trabajadores, de las obligaciones, cómo contratarlos, cómo despedirlos también. Es un procedimiento que tiene que ser adecuado para no meter en problemas a las empresas. Por supuesto, y fíjate que es un procedimiento que me preocupa bastante. Nuestra firma se especializa justamente en la parte corporativa, en orientar y regularizar a las empresas, y creo que es un proceso que no alcanzo a decirte con palabras lo peligroso que está haciendo ahorita en el Estado, lo difícil que está haciendo, y cómo esta pequeña parte del sector empresarial, que es la parte de la contratación, está haciendo infinitamente riesgoso para las empresas porque no lo están sabiendo hacer y no lo están sabiendo administrar. Creo que se divide en dos grandes partes, tanto hacerlo como administrarlo. Me explico. La reforma laboral que sucedió hace no muchos años estableció reglas importantes tanto para contratar como para despedir a los trabajadores en las empresas, y en Tabasco estamos improvisando, y con improvisando me refiero a que en ese hálito de buena confianza llamamos gente a nuestras empresas y no tienen un contrato. Simplemente no lo contratamos en papel, en físico, le damos unas cuantas indicaciones y a la buena de Dios lo dejamos en la empresa, infiriendo que sabe qué es lo que tiene que hacer, que sabe cómo lo tiene que hacer y que nunca nos va a traicionar. Y las pocas empresas que sí establecen contratos son contratos de atrás del 2019, de atrás del 2018 cuando salió la reforma, y son contratos que ya no tienen aplicación. Entonces uno dirá, bueno, ¿y qué consecuencias puede tener eso? Y esa justa ignorancia es la que nos pone en tanto riesgo, porque si no nos apegamos a las reformas y si no vamos con un contrato de acuerdo a lo que la ley dice, podemos recibir no solo multas, sino el día que el trabajador se retire, una demanda que sobrepase por cientos de miles de pesos. Y ahí hablamos de ese escenario que te decía yo, de tronar una empresa. Un trabajador puede tronar una empresa, claro. Pensaba yo, honestamente, y en la lógica de lo que tú comentas, el problema a lo mejor mayúsculo viene a la hora de darle las gracias porque ya no hay una relación de acuerdo o ya se terminó lo que yo necesitaba de ti, trabajador, ¿no? Pero tú me estás hablando de a la hora de la contratación. Danos ejemplos, digamos así, palpables de las cosas que se están haciendo mal y que deben de corregir las empresas. Bueno, como bien dices, la parte de darle las gracias, el despido, es la parte más complicada, ciertamente. Es la parte más complicada porque es cuando las voluntades y los ánimos se raspan uno con otro. Efectivamente, es muy difícil que un despido, que se puede hacer, no, pero que un despido salga bien y tranquilas las dos partes, es muy difícil que eso pase. Los despidos pueden ser justificados o injustificados. El patrón, las empresas hoy en día consideran que solo el hecho de levantarte y decir, está despedido, es más que suficiente. Y aquí quiero entrar a un tema súper delicado y de súper riesgo. ¿Por qué? Porque me ha tocado muchos clientes que dicen, bueno, es que este trabajador hizo, y te dan una larga lista de cosas probablemente ciertas que el trabajador hizo mal, que no hizo de acuerdo a su puesto, en las que falló, pero no se dan cuenta que las reformas establecen que para que tú despidas a una persona hay una enorme, quizás no tan grande, pero es una larga lista de protocolos que debes de seguir, y que si no lo sigues, olvídate de las multas. El trabajador te puede demandar por 3 meses de indemnización. ¿Y qué es lo que hace el patrón? El patrón te dice, bueno, es que él, por ejemplo, clásico, él no llegó a trabajar. Ok, la ley dice que desde la cuarta falta en adelante, ok, ya van 5 veces al mes que no viene a trabajar. ¿Yo lo puedo despedir justificadamente? Sí, por supuesto. Pero luego, a la hora de revisar, resulta que no tienen reloj checador, no tienen lista de entrada, no tienen elementos con los cuales probar. Y hoy en día las empresas, el patrón, tienen la carga de la prueba. O sea, eso significa que es el patrón quien debe de probar. Si el trabajador dice, yo sí vine todos los días, el trabajador es quien tiene que sacar la lista de asistencias y demostrar que no vino. Entonces luego el patrón se enoja y dice, pero es que esto es injusto porque yo sí lo vi que no llegó, y ahora qué voy a hacer porque me va a querer quitar 3 meses de compensación. O sea, todavía no llega a trabajar y además me va a quitar 3 meses de compensación. La respuesta correcta, tristemente, es sí. Eso es lo que va a pasar si usted como patrón no lleva su lista de asistencia, su reloj checador, no lleva correctamente el orden de la empresa, porque la carga de la prueba es para usted.
Eso es un ejemplo clásico de cómo como empresas fallamos a la hora de querer despedir y a la hora de querer contratar. Es todavía no más importante, pero sí igualmente importante. ¿Por qué razón? Creo que de las cosas más comunes que me han sucedido en mi profesión y que le pueden llegar a pasar a una firma es una mala práctica en la que las empresas dicen, bueno, yo tengo a mis abogados para mis demandas y cosas, problemas que surjan, ¿no? Y por la parte de los trabajadores, te dicen, mándame un formato y ya aquí lo hacemos. Y por supuesto que existen los formatos. El problema es que quienes rellenan los formatos, luego no tienen el conocimiento jurídico para cómo adecuarlo a la situación de cada trabajador. No saben o no estudian o no entran a la profundidad de ver, a ver, existen contratos por tiempo determinado, por obra determinada, hay contratos son indeterminados. A lo mejor eso sí lo saben, pero no se alinean con los intereses del patrón de, a ver, este trabajador yo lo necesito por una obra determinada. Lo necesito para que, no sé, me construya un poste. Lo necesito de tal tiempo a tal tiempo o por una obra y agarran y le ponen un contrato por tiempo indeterminado. Eso quiere decir que luego agarra el patrón, dice, pues ya terminó, te doy las gracias, estás despedido, porque ya terminaste tu trabajo. Y resulta que el contrato era por tiempo indeterminado y luego te llega la demanda y dicen, bueno, pues el contrato estaba mal en ese sentido, no tenía los títulos correctos. O dentro del contrato no se contemplan todos los elementos que dice la reforma que debe de llevar un contrato y al rato en un juicio te ganan. Claro, la carga de la prueba está para la empresa, es una carga muy pesada, yo considero que es una carga grande y por eso necesitas especialistas que te orienten, que te guíen. Y si no, ciertamente, por el sentido de justicia que tenemos todos los seres humanos, el patrón se enoja y dice, no es justo porque yo sé que no llegó 5 días. O sea, no es justo porque yo sé que me desapareció tal cosa del inventario. O sea, yo sé que no es justo, pero no tengo elementos como probarlos. Y una mala práctica es creer que solo te dan un formato de contrato y a ver a la buena de Dios cómo se resuelve y si se resuelve y cuando llega la demanda, entonces sí, a ver los papeles, a ver qué tenemos y ahí es donde fracasan. Pero es un albur prácticamente, ¿no? Claro, totalmente, porque tú no sabes si tienes todo lo necesario, necesitas un equipo especialista que te diga, a ver, se requieren estas 10 cosas. ¿Cuáles de las 10 cosas se necesitan? Creo que los casos laborales deberían ser para ambas partes teóricamente sencillos, a diferencia de otras materias de derecho, porque la ley te dice, a ver, patrón, tú tienes que tener estas 10 cosas. Trabajador, tú tienes que tener estas 3 cosas. ¿Las tienen? Sí, no, perfecto. El problema es que luego los patrones no las tienen porque confían. Dicen, no, ¿cómo es que este empleado me va a traicionar si yo tengo 15 años apoyándolo y yo lo formé profesional? Y sí, y llega la demanda. Puede suceder. Y sucede. Y aunque moralmente sea cuestionable, legalmente es otro escenario. Así es. Yo siempre he dicho que la parte jurídica, los abogados, jueces, magistrados, todo lo que es el sistema judicial, aspiramos al ideal de justicia, aspiramos a que se haga lo mejor que se pueda. Sin embargo, pues trabajamos con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Yo sé que debe existir una justicia moral en el sentido de que, bueno, a lo mejor el patrón y el trabajador sí saben qué fue lo que sucedió en verdad, pero una autoridad que pues, ni conoce a la empresa llega y va a trabajar con las pruebas que tú le des. Objetivamente. Te va a decir, a ver, tú dices que el trabajador faltó, ok, muéstrame tu lista de asistencias. No, pues que no tengo lista. Ok, entonces yo no puedo saber si es cierto o no que sucedió. Entonces, esa clase de situaciones son muy graves y están dañando bastante a las empresas en Tabasco porque se están confiando. Y es muy común, nos dices, ¿no, licenciado? Terriblemente común. Ahora, esto parecería básico, lo de tener una lista, un reloj checador para ver asistencias y ver horarios. ¿Qué otra cosa has detectado que uno pudiera pensar? Es básico, es necesario que tengan las empresas como para poder, presentar su versión seriamente de lo que ellos dicen que ha pasado en un conflicto laboral. Voy a entrar en un terreno más delicado. Yo creo que lo que mejor necesitaría una empresa, la mejor defensa que podría tener una empresa es la comunicación. Y aquí no me salgo de la parte del derecho, pero sí te voy a decir lo que he observado en algunas situaciones que es muy importante recalcar. Las empresas tienen una pésima comunicación interna, una muy mala comunicación interna. ¿Por qué? Porque influye la parte emocional. ¿Cómo es esto? O sea, en algún momento llega el patrón y dice, yo quiero despedir a fulanito. Ok, ¿por qué? Porque no me da buena espina, ya no me cayó bien, ya no me siento a gusto con él. Ah, ok.
Y a ver, recursos humanos, tú lo tienes que despedir. Tú ve la manera y despídelo. Y recursos humanos le habla a la firma de abogados. Pues hay que despedirlo y tenemos que ver la manera de... Y cuando uno retacha con el patrón y le dice, bueno, es que no tenemos los elementos suficientes para despedirlo, o sea, entendemos que ya no le agrade, si usted lo quiere despedir injustificadamente hay que darle 3 meses de compensación, pero las áreas de la empresa saltan y dicen, no, es que yo lo quiero despedir y no le quiero pagar porque ya no me siento a gusto con el trabajador. Ok, para eso se requieren ciertos requisitos. No, yo no quiero los requisitos, yo quiero que se salga y porque es mi capricho, yo quiero hacerlo así y así, así. La comunicación y la parte emocional en las empresas, porque somos personas y seres humanos, es fuertísimo. De los principales problemas con los que yo me encuentro es un empresario que quiere despedir y deshacerse de una persona, pero no tiene los elementos suficientes para hacerlo, no porque verdaderamente la persona no sea incorrecta para el puesto, sino porque en su momento no se tomaron todas las precauciones para proteger a la empresa en caso de sus empleados. Y lamentablemente esas precauciones muchas veces incomodan al patrón. Incomodan al patrón porque implican entrar a terrenos donde le tienes que decir es que tu empresa no está preparada. Es que a lo mejor estos puestos y estos empleados no eran los mejores para ti. A lo mejor planeaste mal una de las áreas de la empresa y eso hace que todo patrón salte y se haga para atrás. No, ¿cómo es posible? Yo no pude planear mal mi empresa. Si hace 50 años que, por supuesto que estaban, pero con las reformas, con la actualización del derecho, puede ser que muchas áreas ya no funcionen o tengan necesidad de una reforma, de un cambio para que funcionen mejor. Oye, licenciado, esto es muy interesante. Ahorita hemos hablado de los trabajadores puestos, digamos, bajo lupa o en el ojo del huracán, pero también hay patrones que luego abusan, patrones que no siempre tienen el mejor comportamiento. Ahorita hablabas tú de la emoción, ¿no? De un despido que puede ser injustificado y que a lo mejor es válido siempre y cuando le pagues su indemnización, pero no se la quieres pagar. Vamos a hablar de ellos al volver, ¿te parece? Por supuesto. Estamos en la conversación con Luis Eduardo Cervantes Granados, director general del Lexcom Abogados. Bueno, planteaba yo la escena hace algún momento, no sé si me expliqué del todo, pero hablando pues de la otra parte en un conflicto laboral que es la parte patronal, pensaba yo en el hecho de que hay, como en todo, patrones que no son también en ocasiones tan correctos, porque somos seres humanos, a eso es lo que vamos, ¿no? Y yo le planteo aquí a Eduardo Cervantes el punto de si ellos, por tratar de deshacerse, digamos, ya en pleno conflicto, ¿no?, de un trabajador, si falsean información, si no son del todo leales, si no son del todo ciertos y correctos en un planteamiento, ¿qué sanciones tienen? Porque ellos también, creo yo, están obligados a conducirse rectamente, ¿no? Por supuesto. La falsedad ante la autoridad siempre ha sido un cargo que se ha establecido en la ley mexicana desde siempre en contra de cualquiera, no solo el patrón. Pero especialmente los patrones, quiero decirte, están muy, muy castigados por la parte laboral. Muy castigados. O sea, deja tú el hecho de que pudieran falsear alguna información. La cantidad de información y requisitos que se le piden al patrón es abrumadora, o sea, es muy grande. El patrón puede ser sujeto a multas, a sanciones, a pagos de indemnizaciones. La parte de las indemnizaciones por no tener esto o aquello se está comiendo a las empresas, sobre todo a las empresas más pequeñas, porque a lo mejor si 3, 4 trabajadores te demandan y eres una multinacional y lo pierdes, pues bueno, a lo mejor y puedes medio aguantar el golpe. Pero si eres una pequeña, mediana empresa dirigida por 5 o 6 personas y 2, 3 de ellas te demandan y te ganan y te hacen que les pagues salarios caídos, indemnizaciones, meses atrás de sus ingresos, truenan la empresa. Sí. Por supuesto. Que no es una buena noticia nunca tronar una empresa, vamos. Claro que no, porque es una perspectiva que no atiende la lógica. O sea, matas a la gallina de los huevos de oro por sacarle 2, 3. Ya la perdiste para siempre. Y ahora yo ya me regreso un poquito, ¿no? Porque al final de todo, el comienzo fue bueno. Oye, tú querías una oportunidad de trabajar, el patrón abrió esa oportunidad, ¿no? Claro que hay muchos sentimientos, muchas sensaciones y situaciones de por medio. Te quiero plantear también, esto me da pie a hacerlo, la reforma laboral apapacha demasiado a los trabajadores, a lo mejor hasta más de la cuenta. Yo considero que sí. Yo considero que le pone una carga muy grande al patrón. Creo que sí le pone una carga muy grande al patrón. Creo que
está pensada y está bien pensada para estar las cosas en orden, pero yo creo que como personas muchas veces no estamos listos para aplicarlo porque tenemos ciertos pues, dejos emocionales o mala organización interna y como que no está teniendo la oportunidad el patrón de estructurarse bien. ¿Por qué razón? Porque si tú tomas, por ejemplo, a una empresa que es muy grande, como yo decía, pues sí, por supuesto que tiene los recursos y las formas para de golpe adaptarse. O sea, agarra una empresa, nos contrata y rápido sacamos las cosas adelante. Pero hay pequeñas empresas, la gran mayoría de las empresas, que son familiares, pequeñas, que lo van llevando, muchas veces no alcanzan a reunir todos los requisitos y los patrones no alcanzan a ponerse suficientemente rápido al día y pues los truenan porque hay muchos elementos de prueba que parecerían simples, pero luego pedírselos a ciertos grupos de empresarios que no están tan habituados. Yo creo que primero deberíamos reculturizar al empresariado, facilitarles algunas cosas al empresariado, pero las exigencias empezaron a llegar muy rápido, creo yo, muy rápido. Y bueno, en este caso, por ejemplo, los trabajadores sí tienen muchas facilidades para demandar. De hecho, hay trabajadores, me ha tocado ver colegas, lamentables escenarios de colegas abogados, que agarran y convencen a grupos de trabajadores de demandar colectivamente a pesar de que no hay una violación, y como saben que muchas partes están a favor del trabajador, pues lamentablemente los patrones terminan cediendo y terminan pagando mucho dinero. Creo que es una reforma que se pensó para proteger al trabajador. Creo que el espíritu de esa reforma estuvo bien, o sea, ayudar a quien más lo necesitaba. Lamentablemente, en el ambiente humano, en la parte emocional, mucha gente se empezó a colgar de ahí, y a mí me ha tocado ver la mayor parte de las veces, sí hay malos patrones, pero me ha tocado ver la mayor parte de las veces trabajadores que saben que lo hicieron mal, saben que faltaron, saben que llegaron ebrios al lugar de trabajo, saben que se robaron algo. Ellos saben, porque incluso después lo han dicho fuera de las audiencias, ellos saben que lo hicieron, pero también saben los requisitos que te pide la ley y saben que el patrón no tiene los elementos o no tuvo la precaución en su momento de protegerse. Y sí, al final la culpa es del patrón. Lamentablemente, como la enorme responsabilidad es del patrón, pues sí. Bueno, pues tú hablabas de culturizar de nuevo, ¿no? Al patrón, pero yo digo también al trabajador y vamos, a las personas, porque ahí entran, ya hablábamos de moralidad, hablábamos de la ética también, ¿no? Pues si tú sabes que hiciste mal, oye, no sé, ¿verdad? Mejor aún, a mí me ha tocado ver que ellos saben que la empresa no tiene el dinero para pagarles. O sea, y vas contra la empresa. Porque los trabajadores, que también, por supuesto que es una sección castigada también por muchas situaciones, y yo creo que a veces ni siquiera es mala intención de ellos, es que falta el dinero para ellos y ven la forma de conseguirlo, pero en muchas ocasiones es una falta de ética porque saben que cometieron el error y saben que la empresa no lo puede pagar, y al saber que la empresa no lo puede pagar, aún así ahí están aferrados porque quizás durante los años han visto que el patrón, pues él siempre ve cómo saca las deudas y ve cómo saca las cosas adelante, y piensan, pues esta es una deuda más y él sabrá cómo sacarlo adelante. Y me ha tocado ver empresas que ya no lo sacan adelante. Vamos a atender también a gente que está escuchándote, licenciado, y creo que es interesante. Nada más te voy a preguntar en base a la experiencia, porque tú a eso te dedicas, ¿verdad? Al litigio de los temas laborales. ¿Ves, crees, sientes que se han disparado las demandas ya con la reforma laboral en marcha de un tiempo para acá? No podría decirte si por la reforma se han disparado las demandas. Creo que se ha dado mayor claridad en cuanto a cómo funciona el derecho. Creo que lo que ha sucedido es a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, lo que está bien. Ahora el derecho y el concientizarnos de las normas es más accesible. Entonces es más fácil que los trabajadores por las redes sociales y los patrones sepan si algo está bien o mal y sepan qué exigir y qué no exigir. Eso es lo que creo que ha pasado. Creo que este año en particular se han disparado las demandas y no tiene nada que ver con la reforma. Creo que por la situación económica por la que estamos pasando, se han disparado mucho las demandas porque hay varias empresas que han necesitado hacer recortes de personal porque ya no hay dinero.
Creo que eso es lo que ha sucedido y tratan de hacer recortes de personal y creo que eso ha creado un círculo vicioso difícil en los últimos meses porque no hay dinero. Como no hay dinero, tengo que hacer recorte de personal. Pero como hago recorte de personal y no estoy adecuado a lo que dice la ley, entonces me llueven las demandas. Pierdo las demandas, quiebra la empresa y se hace un círculo vicioso donde me gana la demanda, pero en verdad tampoco tenía dinero. O sea, cuando le dije al trabajador, es que no tengo dinero, era verdad. Era real. Entonces, todos perdemos. Al final, todos tronamos al mismo tiempo. Creo que lo que debería suceder realmente es establecer políticas empresariales dentro de la empresa para prevenir las crisis y concientizar al trabajador. Yo creo que la ley que es muy clara y transparente debe ser expuesta a los trabajadores y a los patrones. A ver, estos son los requisitos. A ver, te voy a pedir que me firmes, que me pongas tu huella, vamos a tener un reloj checador. Esto no es una mala intención ni es una desconfianza. La ley me pide estas cosas. A ver, si llegas ebrio al trabajo, se te va a hacer una prueba de alcoholímetro. O sea, voy a medir esa situación y esto no es una situación de desconfianza o que yo te odio. O sea, es que estas cosas son elementos que puedo necesitar. O sea, esa clase de cultura no la tienen ninguna de las dos partes. Uno siente sobreconfianza y dice, no, eso nunca va a pasar. Y la otra parte dice, no lo voy a hacer, no me voy a, porque quiere decir que desconfían de mí, quiere decir que me quieren despedir. Es cultura. Vamos a atender, Luis, a María Antonia Hernández, que pregunta si hay algún reglamento que impida al trabajador grabar mientras le están notificando su despido. ¿Hay algo en ese sentido? Creo que más que esa situación, para la señorita que lo pregunta, ese es uno de los malos entendidos más comunes. Es que necesito grabar para que yo diga que me despidieron o cómo me despidieron. Ahí entramos a otro de los protocolos que marca la ley para cómo se hacen los despidos. Me imagino yo que preguntas como esas atienden a que de repente el patrón agarra y dice, estás despedido, o te gritan o alguna situación así. Pues resulta que también esa parte está a favor del trabajador, porque para que te despidan se requiere un protocolo muy específico. O sea, para empezar tienen que darte un aviso de despido. Con tu nombre de la empresa y todo, se te avisa que fulanito está despedido. Esa clase de cosas, si no te la entregan, el despido es injustificado y vas a ganar. O sea, deja tú que tengas que grabar. Si la empresa no reúne todos los protocolos para haberte despedido, probablemente van a tener que pagarte una indemnización por despido injustificado. O sea, creo que eso es un punto importante. Ambas partes son ignorantes de las reglas del juego. Lorena García López te dice, Luis, a ella la despidieron injustificadamente, además que comenzó a trabajar, le hicieron firmar según su contrato, pero no le dieron una copia, ni le dieron seguro social, trabajó 1 año 4 meses, la despidieron, llegó un nuevo administrador que a no le gusta trabajar con mujeres, pregunta sobre qué porcentaje tendrían que haberle pagado respecto a su sueldo al momento de liquidarla. No sé si puedas darle alguna orientación así en estos términos. Bueno, son términos muy generales y por ética un abogado siempre debe estudiar el asunto, pero bueno, suponiendo sin conceder que se le haya despedido de manera injustificada, que no se le haya pagado la parte del seguro, bueno, eso son amonestaciones para la empresa y bueno, le debieron haber dado su proporcional más 3 meses de indemnización de lo que ella ganara mensualmente como compensación por un despido injustificado. Claro que, si bien decía yo que los elementos siempre están para ser probados por el patrón, en casos como esos sí hay algunos puntos que debe de demostrar. Por ejemplo, hay cosas subjetivas en cuanto a mi superior no me quería por alguna situación subjetiva, eso sí tendría que demostrar. Por ejemplo, que ella dice que no le gustaba trabajar con mujeres a este supervisor, ¿no? Así es, efectivamente. Alonso Vázquez Gómez pregunta qué pasa con las empresas al momento de contratarte, hacen firmar hojas en blanco con huellas que muchas veces las rellenan después para hacerlas pasar como renuncias voluntarias. ¿Hojas en blanco es bueno firmarlas? Por supuesto que eso es una práctica antediluviana, ciertamente eso muchísimo antes de que nuestros profesores nacieran ya se hacía. Nunca será éticamente correcto, nunca será la respuesta correcta firmar hojas en blanco, ponerle huella dactilar a hojas en blanco, pero eso no solo es de derecho laboral, eso es un consejo de derecho en general. O sea, siempre que nosotros firmamos un documento en blanco, nos atenemos a muchas consecuencias. O sea, olvídate el derecho laboral, en general no deberíamos firmar hojas en blanco. Ya está. Antonio Madrigal dice que no está de acuerdo con la entrevista, es su percepción, claro. Dice que se está poniendo al trabajador en lo más bajo cuando las empresas son las que perjudican. Creo que hay que hacer una salvedad importante dentro de la entrevista.
Una cosa es la postura de que las nuevas reformas, las nuevas situaciones le dan muchas herramientas al trabajador y varias desventajas al patrón. Eso no quita, y eso nunca lo voy a estar de acuerdo, eso no quita que hay patrones explotadores. O sea, eso no quita que hay patrones que son malas personas, porque malas personas hay en todas partes. Y no estoy de acuerdo en que al trabajador se le ponga en la parte más baja. El trabajador es el corazón de la empresa. Sin él no avanzan las cosas, sin él no giran las ruedas para que avance. Lo que sucede es que muchas veces, por un sentimiento, es la parte que yo quiero recalcar, la parte emocional, al momento del despido, el trabajador se siente agredido. Y por eso muchas veces, por los malos consejos de abogados que están esperando el momento para atacar, por malos consejos no tienen diálogos con el patrón y se van directamente a pelearse y a querer una parte proporcional que quizás no les corresponde. Entonces, no es que el trabajador sea el malo, no es que sea el malo, es que muchas veces está mal asesorado y regresamos al inicio. Tiene una mala comunicación con el patrón. Parte importante de la reforma con la que estoy completamente de acuerdo es la parte de la conciliación. La parte de que la ley te obliga que por lo menos una vez se sienten para que platiquen. A ver, vamos a platicar, vamos a ver si esta aspereza se puede limar. Pero muchas veces, por malos consejos de abogados, el trabajador considera que puede obtener cosas que no puede, o el patrón también considera que puede no pagar cosas que sí debe. Mi postura siempre será que la ley sea clara y que a cada uno les expliquen cómo deben de ser. Sí, hay malos patrones como en todas partes. Hay malos trabajadores como en todas partes. ¿Por qué a veces se puede percibir, entre comillas, que a veces hay más malos trabajadores que malos patrones? Pues un principio matemático muy sencillo, porque patrón es 1 y trabajadores son 10,000. Entonces, eso parece la diferencia. Jorge Hernández Gutiérrez dice, estuvo laborando durante 8 años como vendedor de autos usados, los despidieron, nunca estuvo asegurado, que no sabe ni cuánto le deben de liquidar, que si cuánto le corresponde por año, dice, son por los años laborados, 8 años que laboró. Ok, para esta clase de situaciones siempre voy a recomendar una parte importante. El Centro de Conciliación del Estado de Tabasco es un lugar bastante correcto, bastante ético, siempre tiene las puertas abiertas para que los trabajadores se acerquen y se asesoren gratuitamente. O sea, estas dudas pueden acercarse al Centro de Conciliación del Estado de Tabasco y preguntar, a ver, estuve tanto tiempo, me pasó esta situación, sucedió aquello, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cuánto me toca? Y ya. Quizás aquí el único punto es dar la información objetiva, porque a veces muchas cosas pues no se adaptan. Por ejemplo, en el caso del caballero, si ya pasó más de un año, pues a lo mejor ya perdió varias oportunidades de reclamar muchos de los derechos que le correspondían. Habría que analizarlo a cabalidad de ese asunto, pero sí recomiendo que el trabajador se acerque al centro de conciliación y pregunte. Es su derecho. Es su derecho, y además es una operación matemática simple. A ver, ¿cuánto tiempo trabajaste? ¿Qué tenías? A ver, sumando tanto, y te toca tanto. Listo. Tomás Gil Hernández dice, hay buenos empresarios que conocen las leyes actuales, pero no las aplican como debe ser, que por lo que se comenta aquí, ¿no? De no querer pagar. ¿Por qué cree que sucede eso? A ver, no le entendí mucho, pero dice que comentas, Luis, que a veces no se quiere pagar. ¿Por qué sucede eso? Yo creo que influye en muchas ocasiones la parte emocional. Y fíjate que ahí tampoco estoy culpando al patrón. Yo los entiendo. Casi todos mis clientes son los patrones. Yo los entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque a veces cometen errores involuntarios y al momento de darles la noticia de que algo se puede o no ganar, lo rechazan. O sea, incluso hay buenas personas que se sienten indignados. Por ejemplo, el trabajador llegó en estado de ebriedad. Creo que es de las cosas que más le molestan a un patrón, que tu trabajador llegue ebrio al trabajo y a veces el patrón no está presente en el momento. Tu cuerpo de trabajo te dice, oh, ¿sabes qué? Fulanito de tal llegó en estado de ebriedad. Y en ese momento el patrón se enoja mucho. No, pues estás despedido en ese momento. Ah, ok, ajá, pero no hay ningún elemento para probarlo. Eso, nadie tomó las precauciones. Y cuando tú le dices al patrón, bueno, si usted, caballero, señorita, usted acusa a un trabajador de algo, pero no tiene elementos para probarlo, pues eso no va a llegar a ninguna parte. Probablemente usted pierda este caso. Se enojan. Y es esa reacción emocional la que les hace a veces no querer pagar. Al final tienen que pagar. O sea, al final tienen que pagar. Pero la respuesta a la pregunta, ¿por qué no quieren? Porque a veces simplemente
explotan en coraje porque el trabajador toma alguna mala actitud y el patrón pues simplemente no puede probarlo. Y también, dicho sea de paso, muchos no quieren pagar porque no quieren, o sea, porque yo lo decía al principio, pues hay patrones que son malos patrones y dicen no quiero pagar. Me ha tocado rechazar clientes potenciales que me han dicho, o sea, yo no quiero que me digas cómo hacer las cosas bien, quiero que me ayudes. Quiero pagar. Ajá, yo no quiero pagar. Yo quiero que tú me ayudes a hacer las cosas mal y que me salgan bien. Tú dices, y, ¿no? Pues no, eso no se puede. Últimas dos, Luis, porque ya tenemos que ir a la pausa. Claro. Edith Jiménez pregunta si hay alguna ley que impida que no le otorguen las vacaciones a un trabajador. Por ejemplo, cuando alguien las pide completas, te ponen excusas, no te dan más que 4 o 5 días. No. O sea, aquí hay que aclarar algo importante. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. O sea, innegociables también, ¿no? No puedes negociarlo. O sea, aunque tú firmes, tú no puedes rechazar tus propios derechos. De hecho, es ilegal. Por eso todos los acuerdos, esto es súper importante. Todos los acuerdos de terminación, cada vez que tú despides a un trabajador, cada vez que terminas una relación laboral, tienes que tener tus abogados como patrón y el trabajador tiene que acudir al centro de conciliación, porque si no lo haces ahí, no tiene validez. ¿Por qué razón? Porque podrías, o sea, el que tú lo hagas aquí cerradito en tu empresa y lo hagas firmar y le pagues por debajo del agua, eso no es legal. Podría el trabajador estar renunciando a derechos como las vacaciones y la autoridad ni estar enterada. No, o sea, todas las terminaciones se hacen frente a la autoridad para que la autoridad revise. A ver, empresa, ¿qué le pagaste? Aquí te hizo falta, no le diste esto. A ver, trabajador, ¿te dieron esto? No, pues que sí, no, pues que no. A ver, empresa, compruébamelo. Por supuesto, o sea, no solo es que no hay una ley, es que no hay una ley para eso porque es un derecho irrenunciable. No puedes entregar tus derechos. Claro. María Cruz Torres Alamilla dice, excelente entrevista, te dejo un número de teléfono porque quiere una audiencia, aquí te lo entrego, es María Cruz Torres Alamilla. Muchas gracias. Pues Luis Eduardo Cervantes Granados, te agradezco que vengas aquí al programa, es muy ilustrativo esto que hemos platicado, muy importante también, coincido contigo, a todos nos falta una cultura laboral un poco más profunda, ¿verdad? Para saber derechos y obligaciones. Por supuesto. ¿Dónde está el ExCom? Eso es importante también que nos digas. Bueno, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, a nuestro teléfono, que es el teléfono oficial para contacto, que es 9931-596456. Ahí estamos para asesorar a lo que necesiten. Te agradezco mucho que vengas aquí a Telereportaje una vez más. A ustedes. Vámonos a la pausa, ya son las 9:26.